Veremos qué es lo que pasa. Tenemos conexión en directo, Julio, con Juanjo Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? Hombre, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuántas condecoraciones tienes tú? ¿Te han dado muchas cruces? Tengo unas cuantas. Tienes unas cuantas también. ¿Por qué a los civiles no nos dan condecoraciones y solamente a los militares? Supongo que habrá autónomos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana que merecerían alguna gran cruz, ¿no? Son los auténticos héroes y mártires de nuestra sociedad. Los autónomos, los emprendedores y todos aquellos que van creando riqueza. Bueno, o riqueza, que van manteniendo poco a poco, por desgracia. O sea que... Oye, Julio, encantado de darte... Bueno, a ver si nos damos un abrazo un día de estos. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Espero que sí. Veo a José y a Ana por ahí y buenos días, Alba. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de esa comisión de Hacienda que en el día de ayer comenzó en torno a las 5 de la tarde, se suspendió a las 8:30 y se alargó hasta la 1 de la madrugada. Tanto desde su partido, lo que hemos escuchado ahora a Pepa Mellán hace apenas unos minutos en el escritorio del Congreso, como desde el Partido Popular, hablan de secuestro. Todo además con el único objetivo de subir los impuestos. Pero, señora Aizcorbe, no sé si a esta hora usted es capaz de resumirnos qué fue lo que consiguió sacar adelante ayer el Gobierno, porque hay mucho lío con esto y de hecho esa comisión se alargó tanto porque el Gobierno veía que no era capaz de sacar todo lo que quería adelante ante la reticencia de sus propios socios. Vamos a ver, este Gobierno tiene una técnica legislativa muy curiosa. Aprueba un texto inicial, que es un proyecto de ley, y después se van incorporando enmiendas que nada tienen que ver con ese proyecto de ley. Y así, a medida de enmiendas, pues modifican otras tantas, muchas más, del orden jurídico legislativo. ¿Qué sucedió en este? En este, el texto inicial, el proyecto de ley, versaba sobre algo que puede ser justo y es una transposición europea, que es que las empresas, todas las empresas, sobre todo multinacionales, que buscan obviamente recovecos para pagar una menor cantidad de impuestos, pues bueno, en todo lo que es la zona euro, pues que tengan un 15% de pago del impuesto de sociedades pertinente, ¿no? Pues de eso se traslada a enmiendas posteriores y se van acumulando una serie de impuestos añadidos de todo tipo, todos aquellos que habéis oído en la prensa, desde encarecer los seguros privados, desde impuestos a todo lo que hay. Y había dos temas muy polémicos, que es el impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas. Bueno, a dichos impuestos se oponían principalmente el partido, el PNV y Junts per Catalunya. Y en contra de que se suprimieran estos impuestos estaba Esquerra, Bildu y BNG. Con lo cual había una lucha, digamos, en aquellos términos antiguos de la derecha y la izquierda, pues independentistas entre unos y otros. Bien, yo incluso me dirigí a la diputada de Esquerra Republicana antes de las intervenciones y le dije: espero que no te equivoques en esta votación, al igual que hicisteis en una votación hace poco, que votaron unas medidas, tanto Bildu como Esquerra, a favor o en contra de las ocupaciones, vamos, para poder echar a los ocupas con mayor celeridad. La cuestión es que hubo las intervenciones, cada uno hizo su intervención, y concretamente la intervención de Pilar Vallugreda, de Esquerra Republicana, fue una intervención muy radical, muy dura, muy exacta, en el sentido de que no quería aprobar este dictamen, de que era absolutamente contrario a su propósito y que bajo ningún propósito votaría en algo que suprimiera el impuesto a las energéticas y también a la banca o a otros impuestos que se estaban proponiendo
reducirlos, ponerlos, había un mare magnum de impuestos que se debatían. Bien, justo en el momento de iniciar la votación, después de las intervenciones, se producen la entrega de unas transaccionales hechas en último momento. Concretamente eran 6 transaccionales. De las 6 transaccionales decayeron 2 transaccionales, o sea que no se votaron a favor de ellas, y 3 y 4 de ellas sí que se votaron a favor. Y en ese momento se interrumpió la votación. Nosotros entendemos que no debería haberse interrumpido porque, obviamente, las transaccionales y la votación llevan a una votación final, que es la votación del dictamen, que es lo que se va a ver en el Pleno. Bien, pues se interrumpió la votación durante unos minutos. Al cabo de unos minutos excesivamente largos, muy largos, vino el presidente de la comisión y nos comunicó que se suspendía hasta las 11. Bueno, dijimos y mostramos nuestra disconformidad y protesta, pero dijo, hombre, menos mal que os aviso porque si no os quedáis aquí. Bueno, pues estuvimos esperando hasta las 11. A las 11 menos 10 llegamos puntualmente, después de tomarnos un café, y al llegar a la comisión tuvimos que seguir esperando 1 hora y media más, hasta las 12:30, que fue cuando llegaron el resto de presidentes y tal. Durante ese momento era el camarote de los hermanos Marx. Entraba uno, salía otro, entraba otro, salía otro, y así sucesivamente durante todo este tiempo. Hombre, al iniciarse la sesión, tanto el portavoz del Partido Popular como yo mismo, como la señora Pilar Vallugureda, pues pedimos la palabra. Intervino el representante del Partido Popular mostrando su queja y disconformidad y mostrando el enfado por la situación incoherente. Intervino la señora Pilar Vallugureda de Esquerra Republicana diciendo que ellos posiblemente cambiarían el sentido del voto que tenían previsto, habida cuenta de que se había producido unos hechos en ese intervalo de tiempo que les servía como causa para cambiar el voto. Y los hechos eran que en esta ley se votaba, después de las votaciones de las enmiendas y las transaccionales, el dictamen final salía con la supresión del impuesto a las energéticas y a la banca, que después repercute en los clientes, que esto es la gran trampa y gran falacia de todos estos impuestos, y que era aquello que Esquerra y Bildu habían dicho que bajo ningún concepto votarían, pero que había cuenta que el gobierno se comprometía a dictar un real decreto en breves fechas donde sí entraban esos impuestos de nuevo y ese compromiso se llevaba a cabo, pues que votarían a favor del dictamen, cosa que había, negado de forma absoluta, jurado y perjurado, que no harían. Y en definitiva, esto es lo que sucedió, que es el sí, el no, lo contrario, y después lo contrario, y después lo contrario de otra cosa. Me acabo de llegar ahora de una ponencia donde me he encontrado un miembro de Junts y le he preguntado, oye, el jueves, ¿qué vais a votar en el Congreso? Porque si votáis que sí y sale adelante el dictamen tal como está, eliminando el impuesto a las energéticas y a la banca, y después os colocarán un real decreto y ese real decreto después se votará. En fin, forma parte de una técnica legislativa que nos están acostumbrando, que es una técnica legislativa letal, absolutamente letal, porque los proyectos de ley no se pueden estudiar en su intensidad. Mirad, yo hace poco, la semana pasada, cerramos un proyecto de ley de eficiencia del sector público de la justicia, donde existían 1.100 enmiendas. En esas 1.100 enmiendas se cambiaban términos y cosas que afectan al régimen general de la ley reguladora de bases, el tema municipal, donde se daban instrucciones y se daban potestad al gobierno vasco para cambiar cuerpos nacionales de funcionarios. Pero en esta ley, por ejemplo, si hay algo que queda oculto y que Esquerra Republicana y que Junts no sé si va a entenderlo,
Si se aprueba el que salga el impuesto a favor de las energéticas y de la banca, hay que recordar que el PNV en el País Vasco tiene capacidad normativa para modificarlo, cosa que Junts no gobierna en Cataluña y tendrá posiblemente capacidad normativa para modificarlo si se aprueba el famoso cupo catalán. Pero Esquerra lo querrá modificar. Así que es todo un galimatías tremendo. Un galimatías que es desde el primer momento de la legislatura, que no es nada nuevo. Y es sorprendente cómo unos y otros son capaces de tener la mirada tan corta, como decía ayer el portavoz del PNV mediante un tuit, en tal negociación. Les da igual todo, les da igual los españoles, les da igual España y funcionan a golpe de estar en el poder por estar en el poder, sin ser el poder, porque el poder va cambiando a bandazos en un momento y otro. Y esto es una crónica acelerada de lo que sucedió ayer en una cuestión, yo preguntando a los letrados... Ha quedado muy detallado. Le pregunta a Julio Ariza. Yo ya sabe usted que tiendo a los navarros a la simplificación, somos gente muy concreta. Aquí lo que hay es que el gobierno del Partido Socialista se apoya en los independentistas catalanes y vascos. No en los independentistas gallegos o andaluces o navarros, no, los catalanes y los vascos. ¿Y quién más se apoya en este país en los independentistas catalanes y vascos? Pues las energéticas y los bancos, don Juan José. Las energéticas y los bancos, que son los que han intentado convencer a Junts, a Esquerra, al PNV y a Bildu de que no se aprueben esos impuestos que teóricamente van contra sus intereses. No es verdad que vayan contra sus intereses porque las energéticas y los bancos, les pongas el impuesto que les pongas, ya se espabilan para que ese impuesto lo acaben pagando, como ha dicho usted muy bien, los contribuyentes. Por tanto, esa no es la cuestión. La cuestión es que ustedes tienen que reconocer quiénes son los aliados del gobierno. Y los aliados del gobierno son los mismos que los aliados de las energéticas y los bancos. Lo digo para que cuando ustedes analicen estos temas tengan muy presente de quién y de quiénes están ustedes hablando. No, efectivamente, es un resumen claro y evidente de cómo funciona y de lo que es y de lo que hay. Es así, exactamente así como ha dicho don Julio. Respecto a las enmiendas transaccionales, que había varios espectadores que me decían, ¿y qué es eso de enmiendas transaccionales? Muy fácil. Usted presenta un texto y el que está en la oposición le dice, no, este texto yo te lo apruebo, pero si me cambias esto. Y entonces, cuando el que ha hecho el texto ve lo que quieres cambiar, te dice, bueno, mira, no te cambio todo, pero te cambio solamente este trocito y así hacemos una transacción. Es decir, lo que se llama ni para ti ni para mí, pues eso es una transaccional. ¿Es verdad o no? Julio, dime. Julio, mire, ahora hay un nuevo tipo de transaccionales. ¿Ah, sí? Son las transaccionales que se transacciona uno mismo a sí mismo. Existe. Sí, es que el onanismo legislativo es inacabable. Juanjo Aizcorbe, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo.